famosa insulina que muchos conocemos cuando padecen de diabetes, ¿verdad? Que hay que inyectarse la insulina, pero también cuando producimos mucha insulina es que hay diferentes situaciones, pero de repente uno dice, me da miedo la insulina. Exactamente. ¿Por qué miedo a la insulina, doctor? Y eso es lo que queremos hablar hoy. Primero, mi objetivo es realmente quitar ese poco de mitos, quitar ese poco de sensaciones por las cuales, Patricia, cuando uno le habla al paciente de ponerse insulina, Sí. la gente tiene la impresión como es algo así, como se ha formado, que también es falso, la idea de que si a uno le ponen morfina es porque ya no hay nada que hacer por uno. Vea, eso es que también es falso, ¿verdad? Entonces, imagínate cuando yo tengo que ponerle morfina a alguien con piedras en los riñones, le pongo morfina porque el dolor es Porque el insoportable. dolor es tremendo, O sea, y es lo que, claro, por no, supuesto. no porque esté en estado terminal. O sea, entonces se les paran los pelos y dicen, ¿tan mal estoy? No, ¿Pero no, por qué no. la insulina en Con este la insulina caso? ha pasado lo mismo. Hay dos cosas. Ajá. Uno son mitos y otra cosa son cosas reales, pero que corresponden a historia de la medicina. Cosas que ya no son así. Eso sí, muchas de estas son más o menos recientes. No es que son hace 50 siglos, no. Que todavía hace 15, 20 añitos pasaban y que ya, gracias a Dios, se han logrado solucionar. Entonces, hasta hace algunos años, incluso los médicos teníamos la forma en la que se manejaba la diabetes, algo así, la diabetes tipo 2, porque la tipo 1 siempre ha sido diferente. Ya te aclaro esas diferencias. Los no insulinodependientes era algo así como que la insulina era algo que se dejaba como para el último recurso. Como una como última que se opción. probaba Sí, con sí. todos los medicamentos habidos y por haber primero, y que se le ponía insulina al paciente ya cuando ya estaba en una etapa más bien muy avanzada en la enfermedad, y eso producía grandes problemas que ahora sabemos, porque cosas que se hubieran podido compensar antes. Prevenir. Prevenir Ajá. los problemas de infartos, de pérdida de la vista, sí, o si hubieran podido prevenir, si se hubiera empezado con la insulina más tempranito, muchas veces ya se empezaba con la insulina ya cuando el paciente tenía todo ese poco de complicaciones, así ya como la idea era, si me ponen insulina es porque ya mi enfermedad está demasiado avanzada. Ahora, aquí vamos a poner ese panorama, porque es cierto que si me ayuda a prevenir la insulina, todas estas situaciones diferentes que el diabético puede enfrentar, pero también hay mucha gente que dice, tengo miedo de empezar a inyectar mi insulina porque me puede dañar ciertos órganos. Es que es al contrario, es al revés. Eso es una idea errónea. Es una idea totalmente errónea y de veras quiero dejarlo enfatizarla, claro, dejarlo exacto. muy claro, porque no es precisamente por el hecho de que la insulina se empezaba cuando ya estábamos cerca de estas complicaciones, la gente tenía la idea como de que es que ya la insulina estaba asociada a ya la persona a la que le cortaron las piernas, la persona que perdió la vista, la persona... No, y era más bien precisamente por no empezarla antes, por haberla dejado como para hasta el puro final. No es la insulina en sí, sino el control del azúcar. Es que hay una cosa que también ha cambiado, o sea, ha cambiado porque muy recientemente tenemos nuevos medicamentos también, no solo con las insulinas hemos avanzado mucho la ciencia, sino con los medicamentos tomados. Sí. Ahora hay medicamentos tomados que son una maravilla, con los cuales también podemos resolver controlar cosas que antes no resolvíamos, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, otra situación, bueno, yo decía los órganos, vámonos directo, porque mucha gente dice, mucha gente nos escribe y dice, bueno, es que la insulina puede dañarme la vista, me puede dejar ciego, o es la diabetes mal cuidada, ¿verdad? Es la diabetes la que nos deja ciegos, es la diabetes. Este tipo de complicaciones son producidas no por la insulina, sino más bien si al diabético le falta insulina, ¿ok? Ya te aclaro eso porque sí, hay un tipo de diabetes, uno de los más comunes, que al principio producen exceso de insulina. Pero el asunto con la insulina es esto, o sea, si el tener el azúcar alto, el que el azúcar esté alto, que hace que las arteritas se vayan tapando, digamos, que unas proteínas que se vayan llenando, se vayan taponeando. Eso le pasa primero a los capilarcitos más finitos. ¿Y ahí cuáles son los órganos que tienen capilarcitos más finitos? De ahí, los nerviecitos, los vasitos. Hay una cosa vacilona, porque la sangre, las arterias también son órganos vivos, entonces las arterias tienen arteritas chiquititas que le llevan sangre a la arteria. O sea, la pared de la arteria también tiene arteritas, tiene capilarcitos. Si esas se tapan, los problemas circulatorios empiezan a dar, los nerviecitos empiezan a quemar. Entonces, ¿de qué se nos complican los diabéticos? Es más, ¿de qué se nos mueren los diabéticos? Los diabéticos se nos mueren de infartos. Hoy en día los diabéticos no se nos mueren de treponazos.
¿ok? Los diabéticos se nos mueren de infartos, se nos mueren de derrames cerebrales, de complicaciones circulatorias, de complicaciones infecciosas. Entonces, el chiste de tratar bien un diabético no es el numerito. Dejen de estarse preocupando tanto de cómo salió el azúcar en la mañana, que a veces dicen de que porque me salió en tanto estoy muy bien. Eso es muy variable. Hay diabéticos que tienen el azúcar en la mañana muy bien, pero que después de almorzar se les sube muchísimo. Y eso se maneja con un tipo de insulina diferente a otros. Ahora, Eduardo, otro de los, bueno, voy a decir mitos, porque veo que los que hemos ido enumerando son todos mitos, ¿verdad? Pero para eso estás aquí, para aclararnos, y más que es una área tuya tremenda, ¿verdad? ¿El área sexual se ve afectada con respecto a la insulina? Mira, todo lo contrario. Hay muchos de mis pacientes que muchos diabéticos me han buscado o han llegado a mí, no tanto por ser yo internista, sino por ser sexólogo. O sea, no puede ser, sí, obviamente lo sé manejar por ser internista, no por ser sexólogo. Sí. Entonces, mira qué vacilón, porque muchos de mis pacientes llegan por su disfunción eréctil, y su disfunción eréctil fue producida por su diabetes. Y cuando uno revisa por qué un diabético bien manejado no debería llegar hasta allá, eso se puede evitar. ¿Ok? Cuando vemos por qué llegó hasta allá, nos damos cuenta de que su diabetes estaba manejada más o menos, que estaba así como apenas libre de riesgos, como para que no se complique mucho, pero el chiste de manejar un diabético no es tanto el numerito, es que de veras no se le dañen los ojitos, que no se le dañe el corazón, o sea, disminuir los riesgos de complicaciones vasculares. Ahora, pero si verdaderamente no se está tratando bien, ¿sí puede afectar la vida sexual? Sí, o sea, definitivamente. Una de las aristas también de la diabetes es esa. Exactamente, entonces hay muchos pacientes en los cuales yo detecto nombres. A este señor debieron haberle dejado insulina desde hace rato, okay. Y se la han ido retrasando precisamente porque le da miedo, porque a veces por ese miedo del paciente hay muchos doctores que también han caído y es algo así como cuando le decimos al paciente, vea, es que hay que ponerle insulina, es casi como pidiéndole perdón cuando puede ser la salvación, y muchas veces puede ser llevar una vida normal y tranquila. Exactamente, claro. Hasta que no le empiezo a insulina al paciente, y yo se los digo, vea, yo le voy a ir dando 2 medicamentos para la erección, pero hasta que su azúcar no esté bien controlada, mentira que usted va a ver mayor efecto. Ya hacemos algunos cambios de tratamiento, tal vez cambiamos algunas de las pastillitas, empezamos insulina, ¿okay? Y cuando vemos que la persona está bien, ya me empieza a decir, doctor, ahora sí me está haciendo efecto el tratamiento, porque yo hasta había tomado estas pastillas porque las compraba en la farmacia, por ahí alguien se las vendía y no me habían hecho ni papa. Claro. ¿Okay? Pero ahora que tengo el azúcar más compensadita, más controladita, ahora sí me hacen los medicamentos. Ahora, los tipos de insulina, ahí mencionaste algo, porque a veces empiezan como con pastillitas, empieza acción rápida. ¿Qué significa eso? El asunto es este. La insulina natural que el cuerpo produce, en realidad en nuestro organismo no hay diferentes tipos de insulina. O sea, nosotros producimos... Es una sola, me imagino. Una sola. Okay. Y la que el cuerpo produce es de acción inmediata, nada más que es que el organismo tiene una forma maravillosa de controlar eso. Sí. O sea, la que está así, made in heaven, hecha por el jefecito, la naturaleza, es increíblemente eficiente el mecanismo cuando funciona bien. ¿Y por qué entonces esos tipos, para cuando funciona mal, en qué momento deciden cuál? El asunto es este. Si yo pongo una insulina de acción rápida, digamos, exactamente como la que produce nuestro organismo, me va a hacer efecto inmediatamente, pero a las 2 horas ya se me ha pasado el efecto. Entonces la persona estaría muy bien un ratito y el ratito ya está mal. Okay. Entonces se han inventado insulinas a las que se le agregan distintas cosas. No, la insulina es la misma, pero se le agregan cosas para que no se absorba tan rápido, para que se quede ahí en el tejidito donde lo pusieron y se vaya liberando poquito a poco, para que no le dé un bajonazo, para empezar, y para que el efecto se prolongue durante todo el día. Pero entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? O sea, de otras características clínicas, o sea, que tenga la persona, y además el tipo de diabetes, porque no todas las diabetes se comportan igual. Sí. En la mayor parte de los casos, uno empieza con algunas de estas insulinas que son más bien, estas son como las lentas, digamos, son de las que más utilizamos, que son una insulina basal que está hecha para que uno se la ponga una sola dosis. ¿Esto es una sola dosis o estos son varias dosis? No, aquí la persona gradúa cuánto es lo que se tiene que poner. Okay. Mira qué práctico que es ahora. Sí, qué maravilla. O sea, ahora aquí, si el médico me dijo 20 unidades, entonces llevamos aquí hasta 20.
Y hasta que va a ser todo, vuelvo tiene a llenar. una agujita chiquititica, Ajá. ¿verdad? Porque es debajito de la Sí, piel, en sí, el, en sí, el claro, tejido claro. grasa. Se aprieta y ya queda. Y ya. ¿Y esto hay que tenerlo igual en la refri o ya no? En la Siempre. mayor parte de las insulinas sí deben estar, por lo menos en lugar fresquito. En la refri, la mayor parte de nosotros, si vivís en el campo o algo por el estilo, no tenés acceso, sí. por lo menos en un lugar fresquito. Bien. Ahora, una pregunta. Uno se puede, no importa el tipo de insulina que sea, no hace la diferencia que uno se lo inyecte en la pancita, en el bracito, en el muslo, que también veo que mucha gente se lo inyecta. Hay básicamente esos lados. Es básicamente en la grasa. Los sitios donde Ajá. uno se puede Donde inyectar. tiene más mondonguito, digamos. Exactamente, Ok. es de veras. Los brazos, el abdomen y las piernas. Lo importante es que la persona pase cambiando todos los días. Si hoy me la inyecté aquí, mañana me toca aquí, pasado mañana aquí, el otro día aquí, el otro día en el muslo. Que pase cambiando el sitio para no lastimar y eso mejora la absorción del medicamento. Ahora, no todas las personas pueden utilizar esta insulina que es una sola dosis por la noche. Esta nos funciona muy bien, pero hay gente que tiene el problema de que en ayunas amanece muy bien, pero apenas almuerza se le sube. Son gente que uno dice, mira qué vacilón, de ahí la tengo con una buena dosis, amanece muy bien, pero me sigue mal, me sigue la hemoglobina glicosilada alta. Ese examen que nos dice cómo ha estado los últimos meses. ¿Okay? Entonces, estas son personas que usualmente ocupan otro tipo de insulina como las mezclas o como las rápidas, que ocupan además una dosis justo al almuerzo para evitar el treponazo de ese durante el almuerzo. Ahí veíamos que depende de cada uno de los pacientes. Ahí entonces. sí, el médico tiene la responsabilidad de ver cómo se comporta la diabetes de esa persona para decidir no solo la dosis, sino qué tipo de insulina uso y cómo lo combino con los otros medicamentos que él toma. Eduardo, yo creo que cumplimos la misión de perder ese miedo. Cuando ocupamos la insulina hay que perderle el miedo porque la verdad que lo que da son beneficios a nuestra salud y a la calidad de vida, que es lo más importante. De veras, no dejarla como última opción porque entonces ya estás complicadísimo. Dejarla como apenas vemos que con los medicamentos la compensación no es suficiente, agregarla va a ser un beneficio, te va a ir muchísimo mejor al final de la vida y vas a evitarte 1000 complicaciones si la empezamos más tempranito que si la dejamos ya cuando estás todo complicado. Totalmente de acuerdo. Que pases un feliz día, feliz fin de semana, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos y ahora nos vamos. Vicente, ¿se nos fue a jardín? Sí, Vicente.